Me gustaría saber el primer regalo que te hizo tu padre, ¿eh? El primer regalo que recuerde. Porque tengo fotos donde soy muy pequeño y veo que hay un montón de regalos por doquier, ¿no? Pero así como el primer regalo que yo me acuerdo es una moto Suzuki muy pequeña, 50 centímetros cúbicos, amarilla, que yo no sabía manejar, por supuesto, y que a él se le ocurre ponerle las mismas rueditas que se le ponían a las bicis para que no pierdas el equilibrio, Wow. ¿no? Y me acuerdo que me la enseñó a manejar y que fue un regalo ahora que estoy haciendo más memoria, que lo vimos juntos, íbamos caminando por la ciudad de Bogotá y la moto estaba en una vitrina. Y cuenta mi papá, pues yo tampoco me acuerdo, que yo me puse como emocionado de verla, que la quería. El lugar estaba cerrado y como que yo me puse hasta a llorar porque quería la moto, ¿no? O sea, siendo un niño muy Un pequeño. niñito, tenía 4 años, o sea, nada. Desde muy pequeño fui fan de las motos, entonces él me la regala y él es el que me enseña a montar en moto también. Un día después le quita las ruedas y él se va detrás, me sostiene, me dice, dale, tranquilo, que yo te sostengo. Me iba sosteniendo de atrás de la moto. Cuando yo miro para atrás, yo ya iba solo. Y ahí me caí. Pero nada, tengo esos recuerdos y ese fue el primer regalo, sin duda. Hay un regalo que te hace cuando tienes 13 años, que es un Ferrari Testarossa. Un Ferrari, sí. Que nada, me duró 3 días. Esos son digamos, creo yo, los mensajes importantes de esta historia. Que lo mal habido no dura. No te lo puedes disfrutar. Eso solamente pasa en las series que no tienen en cuenta las verdaderas historias, como si lo hicimos nosotros, donde se dedican a glorificar y a mostrar un capo de la mafia lleno de chicas bonitas, de mansiones, de automóviles costosos, de motos, etcétera, de mansiones, pero nada de eso lo puedes disfrutar. Por más que nosotros comprábamos de todo, duraba 5 minutos. Mi papá tuvo seguro que una colección de automóviles, pero no los pudo manejar. Los compraba, los llegaba, los veía, se tomaba la foto y ya nunca más podía volver a verlo, a tocarlo, a manejarlo. Entonces yo decía, ¿cuál es el sentido de obtener y de obtener y de comprar si ni siquiera estás disfrutando lo que puedes comprar? No tienes libertad. Y peor aún, como terminé yo con mi padre, rodeado de millones de dólares en efectivo y muriéndonos de hambre. Con una sopa putrefacta porque era lo único que había para comer, pero sí teníamos una fortuna con que comprar todos los supermercados de la ciudad. Pero no había libertad. Entonces, muchos muchos se me acercan y me dicen, yo quiero ser exitoso como tu papá. Yo les digo, hermano, estás equivocado. Mi papá no es un caso de éxito. Mi papá es un caso de un enorme talento desperdiciado en la criminalidad. Por eso duró lo que duró. La gente piensa que vivió 70 años, no, vivió 44 años. Murió en la plenitud de su vida. Yo hoy tengo 49. De alguna manera me he arreglado para vivir un poquito más que él. Y nunca soñé con vivir tanto, nunca soñé con tener canas, con que se me cayera el pelo. Estoy feliz, o sea, no tengo ningún problema con eso. Eran cosas que pensé que nunca me iban a pasar. ¿Me entiendes? Yo no lo veo como, ay, se te cayó el pelo. No, qué bueno, hermano, porque todavía lo estás viendo. ¿Te podía llegar a eso? Todavía estoy vivo. No pensé que iba a pasar de los 16 años. A esa edad había una recompensa de $4 millones por mi cabeza, ¿me entiendes? Entonces, mi padre muerto días atrás, yo dije, con mayor razón, menos esperanza de que va a haber vida para mí. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, es honrando esa vida, pero desde las experiencias que nos dejó para no repetirla. Uh-huh. Y creo que eso es a lo que me dedico, es el mensaje que siempre trato de contar en donde sea que yo pueda expresarme, sea en una conferencia, sea contigo. Uh-huh. Creo que es importante que todos nos llevemos esas lecciones de vida, que las viví yo, no están solo en mis zapatos, pero cualquiera hubiera quedado cómodo en su casa, en su sofá, sin compartirlas, pero a mí me parece que tienen un valor para la humanidad, para los jóvenes sobre todo, que se ponen a ver la tele y piensan que todo es como se los pintan ahí. Uh-huh. Este es un punto muy interesante porque precisamente las historias que consumimos en Netflix hablan del valor extremo de lo material, de lo económico, del poder, de
de esa lírica, ¿no?, que envuelve también el mundo de la mafia, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Sí. Y en películas, en muchas otras películas se ha visto eso, y tú apuntabas a ese punto de que todo se te escapa, porque no puedes disfrutar. No te dura. De ello. O sea, mi padre me regalaba cosas con dinero mal habido y yo tampoco las podía disfrutar. Mal habido. Mal habido. Entonces, las motos que me regaló no las podía disfrutar, terminaron quemadas, bombardeadas, decomisadas, robadas. Eso tiene una energía muy especial. El dinero de lo mal habido, de verdad que sí se te escapa de las manos. Por más que te traigan una montaña, vas a ver que no te dura. Escuché en una entrevista que decías que en algún momento, incluso, dentro de toda esta vorágine y locura, habías llegado a ir al colegio en helicóptero. Sí. Para no llegar tarde. Estábamos en la Hacienda Nápoles y la Hacienda Nápoles no era nuestro lugar de residencia, era un lugar de recreo. O sea que vivíamos... Háblame de la Hacienda Nápoles. Sí, vivíamos en Medellín, pero la Hacienda era un lugar de fin de semana o de vacaciones, ¿no? Vacaciones que aquí le llaman de verano, las vacaciones largas de Colombia, que son diciembre y enero, pues ahí las pasábamos. Hacienda Nápoles es un lugar muy loco porque estaba comprendido por 3.000 hectáreas de tierra entre el medio, entre Bogotá y Medellín. En lo que se llama la zona del Magdalena Medio teníamos un zoológico de más de 1.200 especies importadas de todas partes del mundo. Te hablo de jirafas, cebras, hipopótamos, rinocerontes, elefantes, y lo que te imagines, animales como en el África, era igual. Y habían también 700 empleados, 10 casas a lo largo de esas hectáreas, vehículos recreativos, los que quieras, desde motos, tricimotos, todavía no habían salido los cuatrimotos en ese momento, pero habían aeroplanos, ultralivianos, había de todo, no había más para comprar. Teníamos nuestra propia estación de servicio de gasolina dentro de la hacienda. Wow. Un aeropuerto, helipuertos, canchas de fútbol, de tenis. No había más para comprar allá. Había hasta ropa nueva para el que se le olvidase llegar a la hacienda y que por ahí no habías empacado. Y a todos se les olvidaba empacar, pues porque llegaban y había ropa nueva para todo el mundo, ¿no? Entonces se hacían unas fiestas gigantescas en las que ni siquiera yo conocía a los que estaban ahí presentes. O sea, yo para llegar a mi habitación tenía que pedir permiso entre multitudes, a veces, ¿no? En las épocas decembrinas que se hacían tantas celebraciones, ¿no? Y entonces era un lugar donde hay un derroche impresionante, pero ese lugar también, si tú ves las fotos de cómo quedó esa hacienda después de mi padre, quedó completamente destruida, la selva se la tomó. Hoy en día es un lugar muy paradójico porque hay una cárcel de máxima seguridad ahí adentro, pero también está el mismo zoológico. El lugar se llama Parque Temático Hacienda Nápoles, o sea, en nuestra casa. Y hay un parque temático que no sé con cuál compararlo, pero hay un parque acuático, hay la visita a los hipopótamos, tienes la visita por la historia de la finca. Y ahí ahora ya hay creo que hasta montañas rusas y 5 hoteles. Entonces, si bien no se pretende que sea una oda a mi padre, pues ahí está, ¿no? Es ese momento en el que tú a lo mejor quieres cualquier cosa y sabes que la tienes, ¿no? Incluso conocer a Michael Jackson. Sí, o pedirte una hamburguesa y que te la traigan en helicóptero, ¿no? Por ejemplo. Y Michael Jackson aparece dentro de la historia que contamos en esta serie de Disney Plus. Esta es una historia que es verdadera, es decir, yo le pido a mi padre, que siendo yo súper fan de Michael, he sido fan toda la vida, y le pido que en vez de traer a los mismos grupos tradicionales folclóricos que se traían cada diciembre, le dije, ¿por qué pues no traemos al rey del pop? Y me dice, ¿y cuánto valdrá? Yo no tengo ni idea, no sé si 1 millón, 3, 10 millones. ¿Qué problema es? O sea, si el dinero no es el problema. Wow. El tema es que él pueda venir. Me dice, bueno, sí, veamos cómo. Pero rápidamente, en vez de pensar en qué bueno que vamos a tener un evento con este señor, empieza a decir, no, pero entonces yo le voy a decir que se quede conmigo, que lo invito a que se quede un par de días en la hacienda. Y yo lo miro a mi papá y le digo, papá, él también tiene su zoológico, él también tiene Neverland, no creo que le vaya, no lo vas a deslumbrar con lo que hay acá.
para lo que él seguramente tiene en California. Entonces, me dice, no, yo le voy a pagar sus 10 millones, que venga. Pero cuando se quiera ir, yo le voy a cobrar $60 millones. O sea, quería secuestrar a Michael Jackson. Contratarlo, que nos dé el concierto y después decirle, no te puedes ir. ¡Wow! Y entonces yo ya no quise más a traer a Michael Jackson porque pues ya imagínate, muchos me bromean y me dicen, entonces le salvaste la vida a Michael. Y dije, no lo sé. Pero evidentemente no quise seguir presionando para que sucediera. Y ya la guerra empezó muy fuerte. La persecución ya empezó todo. De nuevo volvieron a confiscar la hacienda. La hacienda la confiscaban, iban las autoridades, iba la prensa, se anunciaba el decomiso definitivo, se retiraban y a los 2 días volvíamos, ¿no? Eso fue un juego sistemático que duró años hasta que ya para entonces, cuando viene el tema de Michael, ahí sí se cortó porque ya empezó una guerra con los paramilitares de la zona, entonces ya la hacienda no fue más un refugio seguro. Hay muchas imágenes también icónicas y una de ellas que me ha asombrado muchísimo y que me gustaría, Juan Pablo, que tú me dijeses la historia tras esa imagen, que es tú y tu padre delante de la Casa Blanca. Es una foto que pareciera difícil de explicar, pero en realidad lo único que muestra es como el beneplácito con el que se recibió a mi padre en sus años más prósperos en la era narcotraficante, ¿no? Entonces, por supuesto que debo decir esto, digamos, para poner los puntos claros. Cómo está visto el narcotráfico hoy no es como estaba visto el narcotráfico en aquella época. Hoy está totalmente demonizado, no quiero decir que sea malo ni bueno, simplemente hoy está visto desde otro lugar. Hoy las autoridades están preparadas para combatirlo, para escanearte en un aeropuerto. Antes eso no existía. Antes una maleta no la metían en rayos X. Iba, llegaba. No habían perros, no había nada. Entonces era muy fácil para mi papá en ese momento ser un narcotraficante exitoso. Es como que estaba avanzado para su época. Y esa foto surge en virtud de que hicimos muchos viajes a los Estados Unidos. De hecho, cuando mi padre sale a ser acusado por el ministro, pues exhibe su visa como decir, yo no soy narco, mire que tengo la visa, ¿no? Por supuesto, mi papá ya era un político y sabía mentir a la perfección, entonces salía como con esas excusas. Pero esa foto sucede en uno de tantos paseos familiares que hacíamos. Y esa vez además fuimos a la sede del FBI, donde mi padre entra con un pasaporte falso. Siempre llevando al límite todo, ¿no? Siempre queriendo estar un paso adelante, pero yo si fuera Pablo Escobar no entraría a la sede del FBI. Y mucho menos con un pasaporte falso, ¿no? Entonces, pero bueno, esto muestra el hombre que era, ¿no? De cómo pensaba. Haciendo cosas que ni siquiera su enemigo imaginaba que iba a ser posible que las hiciera, ¿no? Por eso fue considerado en algún momento el Da Vinci del crimen por una de sus víctimas, que fue el ex vicepresidente Francisco Santos, que fue secuestrado por más de 6 meses por órdenes de mi padre. Cuando él era una de la familia que tenía el diario más importante de Colombia, el diario El Tiempo, y fue secuestrado como para presionar al gobierno de entonces, creo que era Gaviria, no recuerdo mal, u otro gobierno, para presionar a que se gestionaran pues algunos decretos y le dieran su propia cárcel, ¿no? Fue también el único criminal de la historia de la humanidad que se construyó su propia cárcel. Yo no conozco otro caso. Si lo sabes, por favor avísame porque lo he estado buscando y no tengo registro de un bandido que someta a un gobierno y luego dice, ok, yo me entrego, pero en tal lado, y él se construye su cárcel. Yo veo los planos de la cárcel, yo tengo los planos de esa cárcel, yo tengo las fotos de la construcción de esa cárcel, de las primeras hiladas de ladrillo siendo colocadas. ¡Qué barbaridad! Entonces, y el día que llego a esa cárcel a visitar a mi padre, me doy cuenta que no era una cárcel, que de hecho era una finca donde nosotros solíamos ir de recreo y de escondite también. Y cuando yo llego me dice, quiero mostrarte por dónde es que me voy a escapar. Se había entregado hacía 1 mes y medio, la primera vez que yo voy a verlo ahí. Y yo quedé como desconsolado porque yo dije,
Mierda, todo lo que le, perdón el francés, todo lo que le he dicho a mi papá, que por favor se entregue, que por favor resuelva, que por favor pare la violencia. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Habrá sido en el 92, que tendría yo 14 años más o menos, 13, 14 años. Totalmente consciente de todo, ya. Sí, ya, pues, completamente consciente, ¿no? Mi padre tampoco nunca me ocultó lo que hacía. Desde los 7 años me abrió su corazón y me decía, esto es lo que yo hago. Veíamos la tele y salía un crimen y decía, sí, ese fui yo. O salía otro y que decían que era él y decían, no, ese no fui yo. Pero no tenía ningún problema en decir los que sí. Entonces yo ahí también empecé a conocer cómo los medios también te cuentan historias que no son verdaderas. Las grandes narrativas. Unas grandes, como dicen algunos periodistas, con todo respeto, no lo generalizo, pero dicen, nunca dejes que la verdad te arruine una buena nota. Good news, no news. Exactamente. Entonces, conocí esa realidad, ¿no? De cómo los medios también te construyen otras realidades que no son ciertas sobre personajes que sigue funcionando al día de hoy. Y fíjate un tema interesante que es difícil de explicar y que muchos medios no me pueden responder. Les digo, ¿cómo es posible que al día de hoy, estadísticamente, Pablo Escobar produce más noticias hoy, al día de hoy, 2026, que cuando estaba vivo matando gente? Pues es que no lo hemos dejado morir. Es un negocio para todos y no me excluyo, ¿no? O sea, de alguna manera yo lucro, pero con un sentido de la responsabilidad. Tampoco, o sea, no tengo muchos otros trabajos. O sea, no es que me sobren ofertas de trabajo. Entonces tengo que buscarme la vida, pero siempre dentro de la legalidad. Soy arquitecto de profesión, soy diseñador industrial, productor audiovisual, escritor. He hecho miles de cosas, ¿no? Pero siempre orientado a la legalidad absoluta, porque ya me quedó clarísimo. Mi padre me mostró el camino que no había que recorrer y me quedó claro que no existirá la mínima posibilidad de encontrar el éxito en la criminalidad. No hay manera. En ningún momento tú te viste, y permíteme que te lo diga, como el hijo sucesor de tu padre. Sí, claro que sí. Me vi como el hijo sucesor el día que muere, el día que cuelgo el teléfono, él me dice, ahorita te llamo, palabras textuales, fue lo último que escuché, y a los 10 minutos me llama una periodista y me dice, la policía acaba de confirmar, tu papá está muerto, ¿qué vas a hacer ahora? 20 veces me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Yo 20 veces le contesté, no quiero hablar ahora, no quiero hablar, eso fue lo único que le contesté. Y la vez 21 que me preguntó, dijo, pues yo los voy a matar a todos, ¿no? Así respondí de manera airada, estaba dolorido, y ahí dije, miércoles ahora me voy a poner en los zapatos de mi padre, en ese hombre que yo tanto critiqué, pero durante 10 minutos, perdón, durante 10 minutos posteriores, los 10 minutos posteriores a esa amenaza, yo me quedé pensando cómo la iba a llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo sería tu vida a partir de entonces? Y empecé, claro, pues acabo de amenazar a un país, acabo de decir que yo voy a vengar la muerte de mi padre, pues más vale que te pongas a pensar cómo la vas a llevar a cabo, ¿no? Porque es una tarea importante. Imagínate, normalmente nuestros hijos o nosotros como hijos nos sentimos como esa obligación de superar a nuestros padres. Imagínate en mi caso. Cuando yo veo ese panorama, y que te estoy hablando de 10 minutos, pero creo que fueron los 10 minutos mental y espiritualmente más intensos de mi vida, porque ahí decidí el camino que yo quería recorrer. Y debo decirte algo, que cuando me di cuenta de toda la destrucción que debía causar y que podía causar, dije, esto no es el mundo que yo quiero para mí. O sea, voy a recorrer el mismo camino, ya sé cómo va a terminar. Y ahí dije, llamé a los medios de comunicación y dije, perdón, me acabo de equivocar, acabo de cometer un error, acabo de amenazar al país, pero esto no es lo que yo quiero para mí. Wow. Y juré ese día, en esa llamada, dije, juro que haré lo que sea por hacer la paz en mi país, porque me di cuenta que eso era lo que yo quería. Entonces, obviamente se me recuerda más por las amenazas que por haber cumplido durante 33 años la promesa de portarme bien, ¿no? Pero no me importa, la verdad es que creo que tomé la mejor decisión y en el último segundo, ¿no? Porque si yo hubiera seguido con eso, y fíjate lo importante y qué tan poderoso es la declaración. Yo declaro eso públicamente.
si tú cronometras, esas declaraciones duran como 5 segundos. Pero esos 5 segunditos, que cualquiera podría decirlo, le acaban de matar al papá o lo que sea, se acaban de enterar de la muerte violenta de su padre, terminaron convertidos en 30 años de exilio, ¿no? Entonces ahí dije yo, ojo con lo que dices, piensa antes de hablar, porque nos podemos equivocar muy fácilmente y a veces solemos ignorar el poder que tienen nuestras palabras, ¿no? Qué importante eso. Es muy importante ser conscientes de que podemos construir una realidad de nuestro entorno solo con declararlo. Tú dijiste que no a una vida y a un, por ejemplo, a una documentándome para hacer este podcast, ¿no? Una declaración que decías que tu padre podía llegar a ganar 50 millones de dólares en un fin de semana. Así es. Mira, un día, dentro de mis investigaciones en el segundo libro que hice, que se llama Pablo Escobar Infraganti, que por cierto veo que tú eres de Editorial Planeta, así que compartimos editorial. Yo estoy ya casi de salida, porque mis libros están ya no vencidos, porque siguen súper actuales. Pero bueno, ya los publicaré yo mismo. En virtud de ese segundo libro me pongo yo a investigar, y ahí es cuando hablo con los enemigos de mi padre, le doy voz a ellos. Okay. Pero aparte conozco o vuelvo a encontrarme en el camino con aquella persona que le cuidaba el dinero a mi padre en los Estados Unidos. Y me pareció una historia muy relevante para agregar por esto de qué bueno, ¿no? Esa cantidad de dinero, ese caudal de dinero. Piensas, hasta el día de hoy, 70 millones de dólares es un dineral. Es un dineral. Y más para ganártelo en un fin de semana. O sea, ¿que eso sucedía? Eso sucedía. Y solo estoy hablándote en la ciudad de Miami. No estamos contando Los Ángeles, Nueva York, ni ninguna otra. Pero ponle tú que solo en Miami eran 70, 80 millones de dólares. Entonces me encuentro con este personaje que le cuidaba el dinero y le digo, cuéntame cómo fue o cómo era un día en la época dorada de ustedes, donde todo fluía, donde no habían problemas, donde estaban a sus anchas con el negocio. ¿Cómo era eso, no? ¿Qué pasaba? Y me decía, íbamos a los bancos todas las semanas, diario, y el banco le prestaba a esta persona todo su personal y todas sus máquinas contadoras de dinero, y siempre iban atrasados. Nunca alcanzaban a contar todo el dinero que llegaba. Al punto tal que tuvieron que decidir empezar a pesar el dinero. Subirlo a una báscula y decir, $1 millón pesa más o menos tanto. Esa es la única manera rápida con la que pueden contar y poder evacuar todo el caudal de efectivo que les llegaba, ¿no? Entonces, así empezaron a contar el dinero y es el que me dice, yo le dije, cuéntame un día exitoso en la vida del negocio de mi padre. Me dice, bueno, un fin de semana tu papá se podía meter entre 50 a 80 millones de dólares solo en la ciudad de Miami, vendiendo cocaína. No obligaba a nadie y se la quitaban de las manos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta. Entonces yo le pregunto también, le digo, bueno, ¿cómo es esto de las guerras entre los carteles que se peleaban por las esquinas y no sé qué? Me dice, eso no es cierto. Había un déficit de narcos. Eran más los viciosos en Estados Unidos dispuestos a comprar la droga que la gran cantidad de narcos que ya estaban repartiéndola, pero no daban abasto. No llegaban a cumplir la demanda. Entonces no había peleas por esquinas. Había mercado para... No le estorbabas a nadie. O sea, cualquiera te compraba la droga. Entonces fue una época muy fácil para ellos de hacer dinero, ¿no? ¿Y en ningún momento pensó en ahorrar? Es decir, hay un punto en el que dices, el dinero, no sé, incluso cuando hablaban de que lo enterraban, se puede pudrir el dinero, no sé. Increíblemente, mi padre nunca pensó en ahorrar. Porque él, y hablamos de dinero mucho, él me decía, se autodefinió en palabras textuales, me dice, yo soy una máquina de hacer dinero. Entonces, una persona que se autodefine como tal, pues, ¿para qué te vas a preocupar en ahorrar si oprimes un botoncito y fabricas dinero? Para él, ¿no? Que había descubierto lo que él pensaba que era la fórmula mágica, pero no lo era. Realmente era una fórmula perversa que después le quitaba todo lo que él se ganaba. Entonces nunca ahorró, nunca fue de guardar. Los que guardaban el dinero enterrado eran socios de mi papá. Ellos sí pensaban en guardar, sí pensaban en ahorrar. Unos compraban oro, otros compraban diamante, otros dejaban el dinero
y se podría o se lo comían los ratones. Pasaba muchas veces esas cosas, ¿no? ¿En serio? Abrían una caleta y los ratones se habían comido todos los dólares. Entonces, nunca ahorró. Por eso él vivía al día a día. En un momento mi papá, increíblemente, para la época de la cárcel de la catedral, mi papá estaba sin un peso. Papá no tenía $1 en su... Pero tenía mucha gente que creía en él. Y tenía mucha gente que le daba dinero y que le ponía dinero a disposición. Entonces nunca se preocupó por tener dinero.